iniciativa impulsada por el Comité Nacional de Humedales, que lo que busca es generar un espacio de coordinación entre diferentes entidades que tienen responsabilidades complementarias, digamos, y medio superpuestas respecto de este tipo de ecosistemas. Los humedales son de los ecosistemas en los cuales tenemos competencias o mayor cantidad de competencias superpuestas y combinadas de diferentes entidades del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. O sea, por ejemplo, en un humedal, el agua es responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua, que es una entidad que responde al Ministerio de Agricultura. La vegetación que está alrededor del humedal es responsabilidad del Servicio Forestal si es que este humedal no es un área protegida. Si es un área protegida, entonces la responsabilidad pasa al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si el humedal tiene peces dentro, esa responsabilidad le corresponde al Viceministerio de Pesquería, pero además a la Dirección Regional de Producción en el ámbito en el cual está ubicado este humedal. Y además las regiones y las municipalidades tienen responsabilidades si es que cuando este humedal está dentro de su área de influencia administrativa. Entonces lo que vemos ahí es que hay una necesidad de coordinar una intervención, una mirada global acerca de cómo manejamos o cómo entendemos de manera completa e integral este tipo de ecosistemas, buscando que todos tengamos una visión conjunta. De hecho, claro, separar en competencias sectoriales estos temas es básicamente una creación artificial para que no nos abrume pues a los funcionarios públicos el tener que lidiar con toda la integralidad. Pero cuando uno va al campo, está todo mezclado. O sea, los peces son inseparables del agua, que son inseparables de la vegetación que está en esa zona. Entonces, a partir del trabajo del comité y lo que busca promover esta norma es que buscamos integrar o volver a reconstruir esa integralidad que es la que se ve en el campo, que es la que se ve en la realidad. Y la norma lo que busca es cerrar una serie de vacíos que existen, porque lo que se ha podido avanzar en la discusión en el Comité Nacional de Humedales es decir, bueno, las competencias que tiene cada uno de nosotros cubren toda una serie de temas, pero hay algunos temas intermedios donde hay zonas grises y en las cuales hay la posibilidad de interpretaciones distintas pues acerca de a quién le corresponde. La idea de esta norma es que eso quede zanjado y que finalmente se pueda decir, bueno, esto le toca a esta entidad, esto le toca a esta otra entidad, esto le toca a estas 2 o 3 entidades de manera coordinada. Son absolutamente críticos. Los ecosistemas de humedal y principalmente los ecosistemas que contienen turba son fundamentales en la medida que, como señalaba yo anteriormente, son un ecosistema que almacena mucho carbón, ¿no? o muchos gases de efecto invernadero, no solo carbón, metano también, lo mantienen sin que se envíe a la atmósfera. En ese sentido, son un elemento sumamente importante para el cumplimiento de la meta, por ejemplo, vinculada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso es que la norma propone o busca reducir la presión que pueda haber sobre las turberas por efecto de carreteras mal planificadas, como en el caso amazónico, o de la extracción de la turba o la champa, como se le dice en los humedales altoandinos, que tienen como efecto el que se libere este carbón a la atmósfera o estos gases de efecto invernadero a la atmósfera, y en una medida muy grande. De hecho, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana tiene algunos cálculos, por ejemplo, para las turberas de la cuenca del río Tigre, que demuestran que este proyecto que está siendo impulsado por el gobierno regional de Loreto para construir la carretera Iquitos-Saramiriza podría tener como efecto, si se construye la carretera y hay un efecto negativo sobre las turberas en esta zona, de dificultar en cerca de 15% el cumplimiento de nuestra NDC de reducción de emisiones, ¿no? O sea, podría complicar nuestra capacidad como país de cumplir con la meta de reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero por pérdida de bosque, ¿no? Y desde el lado de adaptación también son fundamentales en la medida en que son, como decía también, estos lugares en los cuales se deposita agua. Y por ejemplo, en la zona altoandina son absolutamente críticos en un escenario en el cual los glaciares vienen retrocediendo de manera acelerada desde la década de los 70, ¿no? Tenemos en ese momento un nivel de pérdida de cerca del 50%
de nuestros glaciares o de nuestra cobertura original de glaciares respecto de lo que había en la década de los 70. Y entonces humedales como los bofedales que tenemos en el ámbito andino resultan siendo fundamentales para asegurar en el largo plazo la disponibilidad de agua en cantidad y en calidad suficientes para seguir abasteciendo no solo la producción agrícola digamos, de subsistencia que ocurre en la zona andina, sino que incluso estos bofedales son críticos para el abastecimiento de agua de ciudades como Lima, ¿no? O sea, recordemos que Lima no puede abastecerse solamente con el agua de la cuenca del río Rímac, y estamos trayendo agua ya hace buen tiempo de la cuenca del Mantaro, y esa cuenca se abastece en muchos casos de estos humedales, de estas turberas que tenemos vinculadas a la cuenca del río Mantaro en la cuenca alta. El proyecto respeta en primera instancia las prácticas tradicionales de aprovechamiento de los humedales que tienen las comunidades campesinas en el ámbito andino y las comunidades nativas en el ámbito amazónico. En muchos de los casos estas prácticas se caracterizan por incluir de manera muy, muy explícita una mirada de sostenibilidad en la gestión. De hecho, la identidad misma del desarrollo de la cultura andina está muy vinculada a una gestión sostenible del recurso hídrico, un recurso, como señalaba anteriormente, escaso en algunas de las zonas, por ejemplo, las zonas de los Andes del sur del Perú, y son una muestra de que eso ha funcionado. Lo mismo en la Amazonía, ¿no? La práctica de gestión de humedales como las zonas de palmeras de aguaje, o estas zonas de pantanos de palmeras, en los cuales las comunidades nativas han hecho aprovechamiento del recurso durante mucho tiempo, son prácticas que queremos promover y queremos escalar, ¿no? y poder consolidar con esta norma, y al mismo tiempo generar desde el Estado una capacidad de respuesta más alineada, menos difusa y menos confusa para los usuarios de estos humedales, ¿no? O sea, que no se tengan que dirigir de manera paralela a 5 o 6 entidades. Probablemente lo van a tener que hacer igual, pero con esta normatividad van a tener claro eso. Ahora van a un sitio y les dicen, yo te puedo ayudar con el tema de los peces, pero el agua no es mía. Yo te puedo ayudar con el tema del agua, pero la totora no es mía, ese es con otro funcionario. La norma lo que busca es poder dar claridad sobre ese tema y que todos sepan cómo es este esquema complejo que tenemos de gobernanza de este tipo de ecosistemas para reducir, digamos, el costo de transacción que implica esta gestión que hacen los pueblos originarios de estos tipos de ecosistemas, ¿no? Y sobre todo, incluir también la perspectiva intercultural y la perspectiva de género en esta mirada de gestión, de aprovechamiento de este tipo de ecosistemas. La autoridad nacional o la entidad que tiene a su cargo la conservación de la diversidad biológica o asegurar la conservación de la diversidad biológica de manera global, lo que busca es poder tener esta mirada ecosistémica respecto a la gestión de un tipo de hábitat que, como señalaba, al ser altamente complejo y tener toda una serie de capas de responsabilidad institucional, resulta un poco difícil de manejar. Entonces la idea es que el MINAM funcione en ese mismo rol que cumple en el Comité Nacional de Humedales, como aquel que genera, digamos, el hilo que permite coser las diferentes miradas o las diferentes entradas que tienen las entidades desde sus competencias para poder tener una gestión adecuada. Por otro lado, el MINAM también es la autoridad responsable o la contraparte nacional frente a la Convención de Ramsar, que es la convención que regula la protección y la gestión sostenible de aquellos humedales que tienen una importancia internacional, que tienen una importancia tan grande que son reconocidos a nivel internacional. Entonces, esos 3 humedales que tienen este reconocimiento caen bajo la responsabilidad del Ministerio del Ambiente en términos de asegurar su gestión, y la norma también incluye entradas específicas a la gestión de este tipo de humedales que tienen este reconocimiento. Otras entidades que participan o que se van a beneficiar de la aprobación de esta norma son sin duda la Autoridad Nacional del Agua, que es la autoridad hídrica a nivel nacional, el Servicio Nacional Forestal,
y de Fauna Silvestre, que es la Autoridad Forestal de Fauna y de Flora Terrestre, sin duda el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tiene dentro de su conjunto de áreas naturales protegidas de nivel nacional algunas que tienen la condición de humedal, el caso de Pantanos de Villa, el caso de Lagunas de Mejía, el caso de Pacaya Samiria, ¿no? Varias de estas áreas naturales protegidas del ámbito nacional que tienen esta condición de humedal y que van a poder ver mejorada su gestión en términos de poder contar con esta normatividad que cierra los vacíos que existen, ¿no? O sea, llena los vacíos que existen y permite una mejor articulación interinstitucional. También, por ejemplo, entidades poco más nuevas como el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que tienen la responsabilidad sobre el tema de poder investigar qué está pasando con los bofedales, qué está pasando con los humedales en el ámbito altoandino y cómo podemos responder de manera más eficaz a estos temas. Y también esto va a facilitar la labor de entidades como EFA, por ejemplo, en términos de la fiscalización, o sea, cómo se están gestionando estos humedales y si se está cumpliendo con la normatividad, se está cumpliendo con los planes de manejo, se está asegurando en última instancia la sostenibilidad en la gestión de este recurso. En este momento hemos procedido a la prepublicación para recibir retroalimentación de diferentes tipos de actores del sector público, del sector privado, con fines de lucro, sin fines de lucro, que puedan estar interesados, organizaciones de comunidades nativas, ¿no? Organizaciones indígenas de comunidades nativas o comunidades campesinas que puedan aportarnos a partir de la experiencia concreta de gestión de humedales, que nos puedan dar algunos aportes respecto a cómo mejorar la calidad de esa norma, cómo atender temas que se nos puedan haber pasado, cosa que siempre ocurre, porque no tenemos pues también la experiencia directa de gestión día a día de los humedales, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este espacio de prepublicación y a partir de la publicación y de la promulgación lo que tendríamos es un proceso en el cual las entidades tienen que generar una serie de lineamientos ya para la intervención propia en el marco de sus competencias, ¿no? Se requiere, por ejemplo, la elaboración y una aprobación de la metodología para la identificación y la delimitación de los humedales por parte de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Este tendría que ser un proceso posterior que se genera a partir de tener la norma o tener el decreto supremo ya aprobado, que le genera o que consolida esta responsabilidad o esta competencia en la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros tendríamos por nuestro lado que generar un lineamiento con criterios de priorización de los humedales importantes, ¿no? O sea, cómo se genera una normatividad, un criterio nacional para determinar qué humedales podrían ser presentados a la Convención de Ramsar para recibir un reconocimiento de este tipo. Algo que en este momento no tenemos, ¿no? O sea, nos manejamos con los criterios de Ramsar, pero no tenemos un criterio, un lineamiento nacional. Sería ideal poder tener uno de este tipo. Algo también importante, lineamientos técnicos para identificación de turberas. Porque, por ejemplo, en el tema de turberas, nosotros tenemos en este momento un aproximado, una idea de que tenemos alrededor de 7 millones de hectáreas de humedales que contienen turberas. Eso es lo que sabemos a ciencia cierta. Pero sabemos que las turberas podrían estar presentes en al menos 19 millones de hectáreas del país, ¿no? Si tomamos alguna serie de tipos de bosque amazónico que no han sido suficientemente estudiados y en los cuales se ha encontrado evidencia de que podría haber turberas. Entonces, hay la necesidad de trabajar mucho más todavía en la generación de esta información y por tanto de tener este lineamiento para poder identificar esto. Con 19 millones de hectáreas de turberas estaríamos casi que empatando en el segundo lugar con el Congo, ¿no? O sea, estaríamos detrás solamente de Indonesia. En este momento estamos en entre tercer y cuarto lugar junto con Brasil, ¿no? Pero, o sea, de ese nivel de desconocimiento también estamos hablando, ¿no? Y en esa medida la norma también podría apoyar en la generación de esa información crítica.